Hola chicos y chicas de séptimo básico. Les habla su profesora de historia, Carolina Jara, ¿cierto? Y les doy la bienvenida a la clase de hoy día que vamos a seguir trabajando, ¿cierto? De Grecia y Roma y el objetivo va a ser un repaso de contenidos. Vamos a ver. Vamos a recordar ciertos antecedentes importantes de los griegos y los romanos. Repasemos. ¿Cuánto sabemos de los griegos? Los griegos se ubicaron en la península de los Balcanes, ¿cierto? El mar Mediterráneo, tiene un rol muy importante en la historia de la humanidad, permitiendo comercializar bienes e intercambiar, ¿cierto?, ideas y conocimientos. Posee un clima mediterráneo cuyas estaciones, ¿cierto?, están muy marcadas, permitiendo, ¿cierto?, el asentamiento humano y el desarrollo de la agricultura. Las barreras geográficas propias de la península balcánica, ¿cierto?, hicieron difícil el desarrollo de una autonomía o autoridad central, ¿ya? Las polis fueron ciudades autónomas que, si bien compartían un mismo lenguaje y religión, tuvieron distintos tipos de gobierno y muchos casos, ¿cierto?, también estuvieron en guerra, ¿ya? Las polis están compuestas por una acrópolis ubicada en la zona más alta de la polis. También está el Asti, que es la ciudad baja donde vivía la población. Aquí se encuentra el Ágora, que es la plaza pública, ¿cierto? Las viviendas y los diferentes mercados y parques, ¿ya? También tenemos los terrenos agrícolas, ubicados en los extramuros. Se utilizaban para el cultivo de cereales, vides, olivos y árboles frutales, así como la crianza de algunos animales, como ovejas, ¿cierto?, terneros y cabras. La herencia cultural de los griegos. La herencia, ¿cierto?, de los griegos se destaca por encontrar eh, el concepto de historia, ¿cierto?, de filosofía, de ciencia, teatro, deportes y las olimpiadas, ¿ya? La democracia ateniense en el siglo V a.C. estaba conformada por los arcontes, ¿cierto?, que eran los funcionarios civiles. Tenemos los estrategas, que eran los que tenían que ver con los asuntos militares, ¿cierto?, y la defensa de la ciudad. Los apodectas, que eran los recaudadores de las finanzas, ¿cierto?, la elía, ¿cierto?, el tribunal compuesto por jueces, la eclesía, la asamblea popular y la bule preparaban los proyectos de ley, ¿ya? ¿Cómo era la organización política en Esparta? Tenemos a la diarquía, ¿cierto?, que eran los reyes con poderes ilimitados, ¿cierto? Los éforos, gobierno de la ciudad, Jerusía, el consejo de ancianos, el ejército, ¿cierto?, que estaba compuesto por espartas, por periecos, por illotas, ¿ya? Y también tenemos a las mujeres que participaban en los ejercicios, ¿cierto?, pero no tenían ningún derecho político, ¿ya? También los antiguos griegos no solo, ¿cierto?, produjeron nuevas formas de organización política, también desarrollaron, ¿cierto?, riquísima vida cultural que tuvo al ser humano como su gran protagonista, ¿ya? Junto con adoptar la escritura, los griegos, ¿cierto?, desarrollaron la literatura, ¿ya? El sistema matemático, ¿ya? Y entre la literatura tenemos para destacar la épica, ¿cierto?, la lírica y la dramática, ¿ya? En Atenas, el objetivo de la educación, ¿cierto?, era cultivar tanto la mente como el cuerpo, por lo que pusieron especial atención en el desarrollo de la razón, la escritura, la lectura, la música, la aritmética, la gimnasia, la poesía, la filosofía y la retórica. Por otro lado, en Esparta, ¿cierto?, a partir de los 7 años los griegos eran formados en el agoge, un estricto sistema educativo en donde imperaba una férrea, ¿cierto?, disciplina militar. A los 20 años ingresaban oficialmente al ejército, ¿ya? A los 30 años accedían a la ciudadanía, edad en la que también se les permitía casarse,
¿ya? Sus obligaciones militares duraban hasta los 60 años, ¿ya? Ahí entonces tenemos algunos antecedentes, ¿cierto? Relevantes que nosotros hemos trabajado de los griegos. Ahora vamos a repasar algunos antecedentes de los romanos, ¿ya? ¿Cuánto sabemos de Roma? Se situaron al centro de la península itálica, a orillas del río Tíber. ¿Qué características de Roma están presentes en la actualidad? La instauración, ¿cierto?, de la república como sistema de gobierno y la noción de derecho de los romanos. Desarrollaron, según lo que podemos ver hasta hoy, la base de la política de grandes estados modernos. ¿Ya? También por otro lado tenemos su lengua, el latín, que es la raíz de muchos idiomas, entre ellos el español. ¿Ya? ¿Qué instituciones conformaban el gobierno de la República? Estaban los ediles que velaban por el orden público, los cónsules, ¿cierto?, representantes del poder civil y militar. Los censores, ¿cierto?, realizaban un censo cada 5 años. Estaba el dictador, que eran los magistrados en caso de guerra. Los cuestores contrataban o controlaban, perdón, la política y las finanzas. ¿Ya? Tenemos los patricios, que era la aristocracia, perdón, hereditaria que basa su poder en la economía. ¿Ya? Los comicios y las asambleas y los tribunales de la plebe, ¿cierto? Que eran las magistraturas que defendían a la plebe o al pueblo. Y la plebe eran los comerciantes y campesinos, artesanos y no tenían derecho político. ¿Ya? La sociedad romana fue una sociedad preferentemente patriarcal. Solo los hombres patricios y más adelante los hombres plebeyos fueron considerados ciertos ciudadanos. Las mujeres y los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos paterfamilias, es decir, los varones a la cabeza de la familia. ¿Ya? El ejército, ¿cierto?, tuvo un gran protagonismo, ¿cierto? En Roma, los romanos hicieron la guerra en lugares tan distintos de su tierra como Irán y Gran Bretaña. Su fuerza y la capacidad, ¿cierto?, para recuperarse de las más desastrosas derrotas, lo llevaron a expandirse territorialmente en la defensa de sus fronteras. ¿Ya? La cultura romana, ¿cierto?, adoptó elementos extranjeros como parte de su propia sociedad, como el alfabeto, los alcantarillados, ¿cierto? La fascinación de los romanos por la civilización griega fue tan grande que adoptaron muchas de sus tradiciones, desde los dioses, a los que a la mayoría, ¿cierto?, solo le cambiaron el nombre, hasta el teatro, ¿cierto?, la filosofía, la arquitectura, la retórica, la historia y la literatura. ¿Ya? También en esta civilización se destaca, ¿cierto?, el cristianismo, ¿ya? División, ¿cierto?, del imperio. Personaje importante de este proceso, ¿cierto?, fue Jesús de Nazaret, el fundador de la religión cristiana. En su mensaje anunciaba, ¿cierto?, el reino de Dios, la salvación de la vida eterna, el amor al prójimo, la igualdad de todos como hijos de un mismo Dios, ¿ya? Tras la muerte de Jesús, sus apóstoles asumieron la tarea de difundir su mensaje. Tras varias eh, décadas, ¿cierto?, y muertes, el emperador Teodosio reconoció al cristianismo como religión oficial del imperio al firmar el edicto de Tesalónica, ¿cierto?, en el 380 después de Cristo. ¿Ya? Las civilizaciones de Grecia y Roma, ¿cierto?, tuvieron variadas formas de gobierno, pero ambas estuvieron preocupadas por mantener una institucionalidad política, militar, ¿cierto?, de sus gobernantes, una temporalidad de sus cargos, derechos ciudadanos, igualdad ante la ley, democracia y república. ¿Ya? Bien, chicos, aquí tenemos, ¿cierto?, un resumen, ¿cierto?, de los antecedentes más relevantes que nosotros hemos trabajado hasta el momento de los griegos y los romanos. A continuación, les dejo un video, ¿cierto?, en relación a la clase para recordar algunos contenidos. ¿Ya? Atención.
Hola niños y niñas, ¡qué buen documental! Acabo de ver un documental sobre las civilizaciones de Grecia y Roma. Se ubicaron en el continente europeo, donde ahora hay varios países. Les contaré dónde estaban. ¿Vamos a ver? La civilización griega se desarrolló en el continente de Europa. La antigua Grecia estaba bañada por el mar Mediterráneo. Se extendió por 3 espacios fundamentales: la península de los Balcanes, es decir, una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona que la une al continente. También estaba conformada por las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo. Las islas son porciones de tierra rodeadas por mar. Y por último, por las costas occidentales de Asia Menor, en la actual Turquía. El relieve griego estaba formado por cadenas de montañas, valles y llanuras, lo que influyó en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. Este hecho hizo que los antiguos griegos se organizaran en polis o ciudades-estado independientes. Cada uno de esos valles o islas se conformó como una ciudad con su propio gobierno, sus leyes, su ejército y su moneda, siendo la más importante las ciudades de Atenas y Esparta. Para los griegos, la principal vía de comunicación fue el mar. Hecho determinante en el desarrollo de una economía basada en el comercio marítimo. Por otro lado, tenemos la civilización romana, que se ubicó e inició su desarrollo en lo que hoy se conoce como la península itálica, que tiene forma de bota y está localizada al sur de Europa, en el mar Mediterráneo. El territorio de dicha cultura limitó al norte con los Alpes, que es una cadena de montañas con el mar Mediterráneo al sur, el mar Adriático al este y el mar Tirreno al oeste. Como pueden ver, la península que ocupó inicialmente la cultura romana se encuentra en medio de importantes mares, lo cual influenció el dominio romano en las costas mediterráneas y por lo tanto en las culturas vecinas, hasta llegar a convertirse en un imperio. La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia, cuya ciudad más importante fue Roma, ubicada en el llamado Valle de las Siete Colinas, y que es atravesada por el río Tíber, uno de los más importantes de Italia, junto a los ríos Po y Arno, ubicados más al norte de la península y que facilitaron su desarrollo. Las colinas son elevaciones de terreno menores que una montaña de formas redondeadas. La cercanía de las ciudades a estos ríos permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente ovejas. Como pueden ver, las características de la geografía de cada civilización dieron origen a características importantes como su división política, su comercio y desarrollo en general.
¿Cómo habrán estado insertas las personas sordas en estas civilizaciones? Los invito a continuar investigando sobre este tema tan interesante. ¡Nos vemos! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Bien, ahí tenemos un resumen, ¿cierto?, de estas grandes civilizaciones. Ahora veamos cuánto saben de los griegos y los romanos. Para ello voy a dejar 3 actividades, ¿ya? La primera corresponde a un verdadero o falso y cada uno de estos, ¿cierto?, tiene el total de 1 punto. Y dice, los griegos, ¿cierto?, se ubicaron en la península itálica. Las polis eran ciudades dependientes una de otra. Las polis más importantes solo fue Atenas. La Acrópolis está ubicada en la zona más alta de la polis. Esparta es una polis militar y guerrera. El Ágora es la plaza pública de los griegos. Luego tenemos otra actividad en la cual ustedes deben completar, ¿cierto?, las siguientes oraciones. También cada una tiene un punto, un valor de 1 punto, ¿cierto? Los griegos se ubicaron en la península de Los. Las polis fueron, los griegos criaban, en Atenas el objetivo de la educación era, en Esparta el objetivo de la educación era, Roma se ubica en la península. Y la actividad 3 dice, marca con una X la alternativa correcta, 1 punto cada una. Dice la 1, ¿qué características de Roma están presentes en la actualidad? ¿La república, el latín o todas son correctas? 2, ¿los griegos y los romanos eran politeístas, evangélicos o monoteístas? 3, ¿cuál de los legados políticos pertenecen a las antiguas civilizaciones? Igualdad ante la ley, derechos solo para los hombres, libertad del poder de sus gobernantes. Y 4, durante su discurso mencionó ser el fundador de la fe, ¿cierto?, cristiana, anunciaba el reino de Dios, la salvación eterna. Según lo que hemos estudiado, este personaje recibe el nombre de Jesús de Nazaret, emperador Constantino, Octavio Augusto. ¿Ya? Ahí entonces ustedes tienen un gran desafío, ¿cierto?, para resolver y saber cuánto han aprendido de estas civilizaciones. ¿Ya? Con esto, chicos, pongo fin a la clase. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos estamos comunicando en una próxima clase online. Que estén muy, muy bien.